Hermanos, qué alegría poder leer sus nombres a algunos y verles a otros y saber sobre todo que estamos haciendo iglesia en esta mañana, que estamos reunidos alrededor del nombre de Cristo principalmente y que sabemos que el Señor tenía este tiempo con nosotros preparado. Así es que quiero comentarles, bueno, Lucas ha estado haciendo una serie de reflexiones durante ya casi 2 meses sobre lo que es la defensa de la fe, ¿verdad? Lo que es la apologética. Y hemos tomado algunos temas que han sido controversiales porque nuestra fe va a necesitar, nuestra fe por lo menos, ser defendida, ¿cierto? De manera, digamos, bíblica, ¿no? Porque lo que nosotros necesitamos no es convencer a la otra persona, porque el fin de la apologética no es ese, sino de que tener fundamentos bíblicos, obviamente, que es lo que nos guía a nosotros la palabra, para poder hacer frente a algún tema que se nos presente. Dentro de esos temas más comunes que se nos dirigen a los cristianos, está, ¿verdad?, el tema de la homosexualidad, del matrimonio igualitario, de lo que es el aborto. ¿Qué otra cosa hoy en día también? Está mucho el tema de la donación de órganos, ¿verdad? Todo lo que es la bioética, todo ese trabajo. También trasplantes Eutanasia. de órganos, ¿verdad? ¿Hacia dónde se va dirigiendo la ciencia? ¿Me dijo algo, Jimena? Eutanasia. La eutanasia, gracias, eso era el otro tema. El tema de la eutanasia, ¿verdad? También son temas que nosotros necesitamos tener un poquito más de claridad respecto de qué se trata, más allá de lo científico, sino que qué nos dice la palabra a nosotros, porque es la palabra la que a nosotros nos rige. No es el avance de la ciencia, ni es el conocimiento, ¿verdad? Lo que a nosotros nos va a mover, sino que es la palabra de Dios. Y lo que quiero tocar en esta mañana es el tema del aborto. Y lo primero que nos llama la atención, ¿cierto? El tema del concepto. Y nosotros cuando hablamos de aborto es terminar, cortar, no es poner en pausa, no es detener, sino que es cortar algo. Cuando uno dice, por ejemplo, abortemos, aborta misión, ¿no? Cuando abortamos dice que cierre, que se termine, ¿no? Que se cancele por completo. Entonces, cuando nosotros hablamos de abortar, no sería tan difícil para nosotros entender el concepto desde la Biblia si el tema fuese el término o el concepto fuese asesinar, ¿no? Porque sería más directo, no, inmediatamente sabemos a qué se refiere, qué es lo que va a hacer y qué es lo que va a suceder después, ¿no? Cuando uno dice, no, es que esa persona asesinó, inmediatamente pensamos en juicio, ¿verdad? En muerto, obviamente. Pero el tema del aborto se ha hecho en los últimos, yo creo que más que nada las últimas 2 décadas, así que un poco más, no soy científica, pero se ha tratado de trivializar el tema del aborto. Y se ha metido en nuestra sociedad, una sociedad que está quebrada por el pecado, ¿verdad? Como que es un tema que necesitamos nosotros eh, concientizar de manera de que sea algo totalmente normal, ¿no? Entonces lo que queremos nosotros ahora es aclarar de que eso no es normal, de que no es algo que nosotros vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque va en contra de la palabra del Señor. También hay, como les decía, ¿cierto? Hace 2, 3 décadas más o menos que se está llevando este tema cada vez a ser algo más habitual. Hace unos años, 7 años más o menos, se estaba empezando en Latinoamérica a hablar de lo que era la apertura legal de lo que era el aborto de forma concreta. Y algunos países ya habían entrado en ese tema, pero en los últimos 5 años ya varios países
legalizaron el aborto. El año pasado, ¿verdad? Vimos cómo se legalizó el aborto en otros países, como también no se ha avanzado, gracias al Señor, en otros países aún. Eh, porque todavía está penalizado y esperemos que sea así por lo que vamos a ver o a desarrollar un poco más adelante. Pero la idea en uno de los organismos que está siendo apoyado por la ONU, la idea es que Latinoamérica de aquí al 2030 sea desde ese entonces, sea el aborto totalmente legalizado, ¿no? Esa es la agenda, digamos, la más cercana. La idea es que se legalice en Latinoamérica el aborto libre en todos los países. Es una noticia triste, eso debería preocuparnos porque cuando se permite libremente de que se haga esta práctica, el Estado y la sociedad lo están avalando, quiere decir que es una sociedad que obviamente va en decaimiento. No es una, como nos ha hecho creer el enemigo a través de su agenda diabólica, ¿verdad? Cómo se está llevando todo en el mundo. No es algo para ser países del primer mundo, como se decía en la Edad Media. No quiere decir que nosotros vamos a ser países más desarrollados porque tengamos el aborto libre. Se nos ha hecho creer que nosotros somos más civilizados, que somos más conscientes, ¿verdad? En preocuparnos del otro, somos más empáticos, en fin, todas esas ideas equivocadas que se nos han puesto, y cuando uno dice no, no estoy apoyando, soy retrógrada, fanático, ¿verdad? Entonces, o religioso en el mal sentido de la palabra. Entonces, se nos ha hecho creer de que es una buena opción. Nosotros sabemos que ante los ojos de Dios el aborto es una aberración desde cualquier punto de vista. ¿Por qué? Porque es un atentado a la voluntad de Dios, es un atentado a sus propósitos y sobre todo, ¿cierto? Como digo, a su voluntad, y que nosotros sabemos que la palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si Él ha permitido que esa vida se engendre, no podemos decir nosotros o ser nosotros, ¿cierto? Quienes decidamos quién vive y quién no. Y por un lado tenemos en un extremo el aborto, ¿cierto? El no nacido, y por el otro tenemos la eutanasia, el que está en una etapa de su vida crítica, donde está pasando ciertos serios problemas y decide poner fin a su vida. Entonces, nosotros jugamos, porque el hombre siempre ha querido tomar el lugar de Dios, jugamos con soberbia, ¿cierto? A ser dioses, o como alguien dijo erradamente, nosotros somos, ¿cómo? Dioses pequeños, dijo alguien por ahí, dioses pequeños porque somos hijos de Dios. Nosotros no somos Dios. Dios está con nosotros, somos sus hijos gracias al sacrificio de Cristo y porque hemos aceptado, ¿cierto?, al Señor en nuestra vida como Señor y Salvador, en ese orden, Señor y Salvador. Y por lo tanto, nosotros ya dejamos de ser simples criaturas y pasamos a ser hijos. Por lo tanto, no somos Dios, porque Dios hay uno solo. Tampoco consideramos la irrupción de la vida que está en desarrollo, sino que además no tomamos en cuenta el futuro tampoco de la madre que está abortando. Y hay un alto porcentaje de mujeres que, que después quedan con secuelas serias, no solamente en lo físico, sino que también en lo psicológico y en lo emocional. Incluso hay algunas que por consecuencia, ¿cierto?, de un aborto no pueden volver a concebir, cuando ya en una etapa de su vida donde ya están establecidas, ¿verdad? Y donde quieren formar familia, tristemente eso ya no se puede hacer. ¿Qué dice la escritura sobre lo que es el aborto? Si bien el concepto en sí no va a aparecer en la Biblia, sí es la Biblia tajante en ese sentido, la palabra, ¿cierto?, es tajante a la práctica que nosotros consideramos como una irrupción a la vida que está gestándose. Y toda la palabra habla de la soberanía total y absoluta de Dios en todo el proceso.
Por ejemplo, en los evangelios tenemos una indicación perfecta que nos ayuda a comenzar recién a indagar sobre este tema, como es Mateo 1:20. En Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Estas líneas nos muestran claramente que Dios tiene un plan y un propósito para cada vida, que permite, ¿cierto?, que cuando nosotros somos llamados a existencia, se dé curso desde la gestación en adelante al propósito que el Señor tiene. Por otra parte, desde antes de que seamos un óvulo fecundado en el vientre de nuestra madre, ya estábamos en la mente de Dios. En Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios le está explicando aquí a Jeremías que Él crea la vida y que la vida no es al azar, ¿no? Que no es algo que está cuando nosotros decidimos que se dé, sino que Dios tiene todo bajo su control. También en el proceso y en el desarrollo de esta gestación, la palabra nos dice en Salmo 139, que lo hemos leído este año muchas veces. Salmo 139 del versículo 13 al 16 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y he entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Saben que lo hermoso que esto fue escrito hace más o menos 3000 años? Y él habla de haber sido entretejido. ¿Sabes que el hueso tiene una construcción interna que se llama el tejido óseo? Las células también, ¿cierto?, están compuestas una otra por un tejido celular. Las neuronas están conectadas entre sí que hacen un tejido neuronal. Entonces, cuando el salmista está hablando aquí de ser entretejido, imagínense que hace 3000 y tantos años él escribió esto. Él no sabía lo que nosotros sabemos por el avance de la ciencia hoy en día, ¿cierto? Pero sí podemos saber de que esa palabra sí fue inspirada por Dios, porque solamente eso estaba en el conocimiento de él. Dios nos considera entonces desde antes que nosotros nazcamos. Pone de su aliento de vida en nosotros, así que nosotros no podemos despreciar eso. Y eso, perdón, sucede en el momento de la concepción. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea que la vida en el ser humano que se encuentra, porque ya es una vida, ¿cierto? Un ser, cuando se hace el proceso de la fecundación, se me olvidan las palabras, de la fecundación, nosotros estamos claros que somos seres humanos, porque cuando las mujeres nos embarazamos, ¿cierto? No vamos, sabemos que cuando nos embarazamos no vamos a tener un zapallo, no vamos a tener un conejo, no vamos a tener nada de eso, ¿verdad? Vamos a tener ¿qué? Un ser humano, porque un espermatozoide puede fecundar un óvulo para producir vida, ¿cierto? Siendo otro ser humano. También la vida que se encuentra en gestación se desarrolla también mostrándose desde el vientre en todos sus aspectos, que ya somos personas con necesidades y también con sentimientos. Fíjense que muchas de las mujeres que fueron a abortar alrededor del mundo, no solamente
estoy hablando de nuestro país, sino de que alrededor del mundo muchas mujeres no abortaron porque minutos antes incluso vieron lo que ese feto, ¿no?, que estaba en su vientre tenía sentimientos. Un médico, un médico hizo una prueba y le mostró a una madre cómo en el vientre tocaba, ella tenía 2 meses y medio, creo, tocaba una parte del feto y este reaccionaba. Otro doctor hizo también un experimento, digamos, donde le tiraba como el pelito, tenía como 3 meses y medio, 4 meses la mamá, y este reaccionaba al moverse, ¿cierto?, a esquivar para que no le siguieran tirando como el pelito. Hemos visto también, podemos ver videos en YouTube donde hay bebés que estornudan en el vientre. Hay bebés que como que se entretienen en el vientre. Entonces, no podemos decir que eso es solamente una masa o un conjunto de células, ¿cierto? Sino que es un ser humano que tiene sentimientos. Y la Biblia también habla de eso. En Lucas 1, 41 al 44 nos dice que aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Tienen sentimientos. ¿Cuánto tendría allí Jesús? Unas semanas, ¿no? Unas 3, 4 semanas tendría María, si es que menos, ¿no? De embarazo, y por su parte, Juan el Bautista se calcula que tendría unos 5 o 6 meses Elizabeth cuando fue visitada por María. Y ¿cierto? Dice, saltó porque reconoció quién estaba en el vientre de aquella mujer que les visitaba. Dios está en control de todo nuestro ser y nuestra vida desde antes de la fundación de este mundo. Mucho más desde antes de que llegue nuestro tiempo de concepción, porque Él nos tenía en su mente. Dios es dueño de nuestras vidas, de cómo llegaremos a la vida y de qué hará con nuestra vida. Él es dueño de todo, ¿no? Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y en Lucas 1:15 dice también, que expresa que podemos ser llenos del Espíritu Santo también, incluso en ese proceso, que dice, porque será grande delante de Dios, no beberá ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, refiriéndose también, ¿cierto?, a Juan llamado el Bautista. Entonces, todos nosotros, ¿cierto?, no sabemos lo que el Señor tiene preparado para ese bebé. Yo les comentaba, varios, ¿cierto?, son familias, así que lo saben, pero yo no pudiendo tener hijos, médicamente, clínicamente, en mi ficha decían que yo no podía tener hijos. Desde los 15 años se me dijo que no podía tener hijos. No fue para mí una preocupación, pero en el momento que se me dijo, mire, probemos esta última instancia para ver si es que se puede, llegó Mateo. Entonces tengo claro, cuando yo supe en ese momento que estaba embarazada por el test, le dije, se va a llamar Mateo. Y no es que lo pensé ni lo venía diciendo, ay, algún día cuando tenga un hijo. No, soy sincera, el Señor lo sabe. Lo pensé en ese instante. Después, meses, creo que Mateo ya había nacido, cuando me dio por saber qué significaba el nombre Mateo, y el nombre Mateo significa regalo de Dios. Y ahí entendí que el Señor tenía un propósito, ¿no? Que quizás yo no podía tener hijos para el mundo, pero el Señor sí tenía planes con Mateo y los tiene. Entonces, Él cuidó todo el proceso, porque le diré que el enemigo siempre nos va a atacar, porque Él conoce, ¿cierto?, el poder de Dios. Me caí por las escaleras, me caí de la ducha, me dio una infección al intestino, que no me dio mientras estuve con Mateo en la pancita,
pero Él está aquí para la gloria de Dios y sabemos que el Señor tiene planes para Él. Y me imagino que si nosotros preguntamos, cada uno de ustedes va a tener una historia sobre su propia vida o por sus sobrinos o sus hijos o sus nietos también. Aquí está Mateo. Por todo lo que nosotros hemos visto, no podemos decir que el aborto puede ser una opción para el ser humano, porque esto va a determinar todos los acontecimientos también que nosotros podemos vivir. No olvidemos que el aborto acaba con una vida, ¿cierto? Pero arruina otra. Esto se puede considerar obviamente como un asesinato y la Biblia sí habla claramente sobre esto como una aberración, ¿cierto? Ante Dios y un pecado fuertemente juzgado en la Biblia. En Jeremías 22:3 dice, ¿cuáles son las consecuencias de este pecado? Jeremías 22:3-5 dice, para las que anotan, Jeremías 22, de 3 al 5. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. El quitar la vida a un inocente trae consigo el castigo y el juicio para la ira de Dios. En Éxodo 21, del 22 al 23 dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Aquí, ¿cierto? El castigo para quien asesine a un ser en el vientre sería el mismo castigo que el que se daría a un asesino común, que desobedece, ¿cierto?, el mandato de Dios por completo. Y estamos hablando donde regía todavía la ley del talión, que era en todo Medio Oriente en ese tiempo, que también estaba siendo alcanzado Israel, pero Israel tenía una ley propia que era la ley de Dios, ¿cierto? Y en esa ley hay un artículo, por así decirlo, que es tajante, que es Éxodo 20:13, que dice, no matarás, ¿no? Ahí nosotros podemos también decir de que hay una total, hay un total desinterés por la vida, ¿no? Es lo que el enemigo ha puesto en la conciencia, en el mundo en general, un desprecio a la vida. ¿Cuánto hemos visto o hemos sabido de maltrato animal, por ejemplo? El maltrato animal, la crueldad. Hace una semana una chica iba en la carretera y vio como un perrito corría desesperado porque alguien en la carretera botó al perrito y siguió su camino. Ella lo adoptó, se lo llevó para cuidarlo mientras tanto y se enamoró del perrito porque está súper bien enseñado y se quedó con él. Entonces, vemos que no, le estoy dando un ejemplo súper sencillo, pero real, porque no quiero entrar en otros más crueles, pero ¿cómo vemos que hay maltrato animal? Nosotros podríamos decir, ¿cierto? Es que maltratan a los animales, los golpean, qué sé yo, ¿cierto? Hay crueldad contra ellos. Otros, los veganos podrían decir, sí, pero ustedes se los comen. Entonces, hay un desprecio a la vida, no hay un interés. Entonces, cuando nosotros vemos que a nuestro cierto animalito hay un maltrato, hay un desinterés, una despreocupación, de ahí para arriba no puede ser mejor. Entonces empezamos cuando no queremos tener en la conciencia el asesinato de alguien, empezamos a tener otra opción que es el abandono, que ese es otro tema. Pero en primera instancia, ¿cierto? Hemos visto, por ejemplo, en Europa hace unos años atrás fue triste porque iban personas que
viajaban de un lado a otro y mientras iban en ese trayecto de viaje dejaban abandonados a los abuelitos en las estaciones de trenes o en cualquier parte. Dejaban abandonados los abuelos, como que fueran una carga, sobre todo si ellos tenían algún tipo de demencia senil, ¿verdad? Alzheimer o algo así. Entonces, es un desprecio a la vida increíble. Hoy en día los videojuegos también han ayudado mucho, o esta masificación de las redes sociales también ha ayudado mucho a que nosotros hoy en día no nos sorprendamos de nada, ya no nos asombramos con nada. O sea, alguien ve, yo les he contado esta historia en otra oportunidad, que un día mientras yo trabajaba iba camino a mi trabajo y en la calle había un hombre que yo pensé que estaba borracho y nunca imaginé lo que había alrededor de él, que le dijera como tenía alrededor como que parece que estaba comiendo, le decía yo a mi compañera, parece que estaba comiendo porque tenía unas cositas así como blancas como sémola con leche, le decía, yo no quiero arruinar a nadie, pero, pero el postre de nadie, pero tenía así como unas cositas alrededor. Y estaba en el paradero de la micro y la gente estaba alrededor de él esperando la micro en la que se iban a subir. Y alguien cuando llegué yo donde trabajaba me dice, no, me dice, a ese hombre lo mataron y lo que tú viste eran los sesos de él que estaban alrededor. O sea, no hay ni siquiera alguien que dijera, wow, o sea, estaban todos preocupados de llegar a la hora al trabajo, de llegar rápido. A nadie le importó que hubiera un hombre muerto ahí, ¿cierto? Y casi descuartizado el pobre, ahí en la micro, o sea, en el piso. Y estaba la gente alrededor esperando micro. Y yo dije, de verdad que eso me marcó. Y yo decía, ¿cómo puede ser tanta la indolencia del ser humano hoy en día? Y cuando nosotros vemos esas cosas, cuando vemos, por ejemplo, Stanley dijo, para que veamos el nivel de personajes que estamos usando, Stanley dijo en un momento, una muerte es una tragedia, porque hay una familia detrás, ¿verdad? Pero 3.000 muertes es una estadística. Hoy en día nosotros estamos post pandemia, en una pandemia que dejó millones de muertos. Pero cuando se hable más adelante de esto, van a decir, hubieron millones de muertos, hubieron tantos que se han recuperado, tantos miles o tantos millones fueron, cierto, que recuperados del COVID. Pero no pensamos en las personas, a menos que nos haya tocado que un familiar, un amigo, alguien querido, ¿cierto?, haya partido por consecuencias del COVID. Entonces se nos hace sentido lo que Stanley estaba diciendo. Claro, el COVID para nosotros fue una tragedia porque tocó nuestra familia, pero si no hubiera tocado nuestra familia, no era una tragedia, era un tiempo distinto dentro de nuestra historia de vida. Entonces, a eso se refiere cuando decimos, ¿cierto?, que hay un desprecio a la vida. Es Dios el Señor tanto de la vida como de la muerte. Nosotros eso lo tenemos que tener claro. Es Él quien determina quién vive y quién muere en su tiempo. En 1 Samuel 2:6 dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Él es el que tiene las facultades para eso, el único que tiene esas facultades. La palabra en Proverbios dice, Proverbios 24, nos aclara más aún que Dios no permite el aborto. Es más, nos llama a nosotros a defender la vida del inocente. Dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Dios aborrece la muerte de los inocentes. En Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces, nosotros tenemos que tomar en serio cuando hablamos de este tema. Toda vida es una bendición de Dios indistintamente de cómo sea concebida. En Salmo 127:3 dice, aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto
del vientre. Y nuestro cuerpo le pertenece por completo a Dios. Por tanto, tampoco podemos disponer de él, ¿cierto? Para librarnos de algo que Dios ha puesto en él. En 1 Corintios 6, 18, 20 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí estamos hablando obviamente de ese aborto que se quiere usar como solución, ¿cierto? A una situación específica. A lo mejor yo estuve con alguien y ya ahí estamos en fornicación porque no estamos casados. Entonces decimos, estuve con alguien, pero yo no quiero hacer vida de familia con esa persona, así que lo mejor es un aborto, es más rápido y me saco, ¿cierto?, el problema de encima. Entonces estamos ahí con 3 pecados en uno. Por último, no olvidar que Dios perdona si vamos ante Él, ¿cierto?, con arrepentimiento. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sobre todo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora nosotros legalmente en Chile, por ejemplo, desde el 23 de septiembre del 2017, rige la ley 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Esta permite el aborto en caso de inviabilidad de sobrevivencia extrauterina del feto, riesgo de la vida de la madre, o por último, por violación, siempre que se realice antes de las 14 semanas de gestación. Ya por estos días, ¿cierto? Nosotros hemos visto de que se está haciendo el cambio a la nueva constitución para hacer una nueva constitución en la que esperamos que no avance más allá de estas 3 causales. La palabra no justifica ninguna de estas 3. Tampoco justifica la violación, porque alguno podría decir, bueno, entonces, si es una vida que el Señor permitió, ¿quiere decir que está permitiendo la violación? No, de ninguna manera. Pero Él se entenderá con el pecador. Esto tampoco va a bajar los índices de mortalidad, ¿cierto? Tanto obviamente como el no nacido, pero tampoco en la madre, porque esto no solo la resguarda, sino que además la condena a un estado de culpa. Yo conocí una persona que se hizo 3 abortos. Ella tenía una relación de pareja de muchos años, 7 años creo que estuvo con él, y no quería tener hijos con él, solamente estaban juntos y se hizo 3 abortos. Después de esa relación conoció a otra persona de la cual sí estuvo muy enamorada y ella quedó embarazada y estaba pero feliz porque iba a tener un hijo con esa persona y ya casi a los 3 meses, tenía 3 meses, cuando empezó a sentir dolores horribles y la tuvieron que llevar a urgencia y en urgencia le tuvieron que sacar el feto y ella lo vio al lado en esos riñones de, ¿cómo se llama? Quirúrgicos, esos riñones donde ponen las cositas de esos de metal, lo vio como lo pusieron ahí y cómo le latía el corazón todavía. Y eso fue terrible porque lo que vino después fue de que le dijeran que ella había quedado estéril porque ya no podía tener hijos. ¿Por qué? Porque ella ya se había practicado, ¿cierto?, 3 abortos y eso posiblemente ya la había dañado y por manera natural, cuando hay un feto que va a ser, no va a ser viable su desarrollo correctamente, de forma natural, en los primeros 3 meses el organismo lo rechaza. En la tercera causal es la única acción que se está matando de los 3 al más inocente, ¿no? Porque en una violación, obviamente, ¿cierto? No podemos culpar a la que es violada en este caso, porque está concibiendo, ¿no?
pero el que está menos, digamos, es el más inocente, obviamente que es el menor. Por último, el cristiano, a la luz de la palabra, ¿cierto? Tiene que ir actualizándose, pero en la palabra, no en lo que la sociedad diga. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y por ello nosotros no podemos quedarnos como público, no podemos tomar palco para mirar lo que está sucediendo en una sociedad que está siendo manchada con sangre. Hay inocentes que al día de hoy, a esta hora, no llegaron a vivir porque fueron abortados. El cristiano está llamado a influir en la sociedad. Nosotros estamos llamados a ser luz y sal. Debemos buscar poner por obra, ¿cierto?, lo que el Espíritu hace en nosotros, lo que la palabra nos pide. Nuestros pensamientos, nuestra conducta debe ser totalmente determinados por la palabra, y la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿cierto? La palabra es de Dios. La Biblia contiene la palabra, o sea, no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios, ¿no? No es un libro más. Por ello cuando abrimos la palabra, lo hacemos con reverencia y lo tomamos con sabiduría, porque la palabra es la única, el único libro, la Biblia es el único libro donde su autor está presente contigo y está haciendo algo también en tu vida. Su palabra no cambia con el tiempo, y la mejor forma de estar vigente intelectualmente es estar en la palabra, porque todos los tiempos van a cambiar, los libros van a cambiar, ¿cierto? La ciencia va a avanzar, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios nos va a llevar a tener una conducta como Dios realmente quiere, no para agarrarnos, ¿cierto?, con la Biblia a los demás, sino para ser sabios en la Escritura y defender sobre todo en este tema al inocente. Nosotros estamos llamados a defender al que no tiene voz. Proverbio 31:8 dice, ¿cierto?, que nosotros tenemos que defender al que no tiene voz. En Reina Valera dice al mudo. Este es el único versículo que creo que no busqué. Pero dice 31:8, dice, abre tu boca por el mudo. Se está refiriendo al que no puede hablar. En el juicio de todos los desvalidos, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso, es decir, la causa del necesitado, del que necesita ser defendido, el que está por nacer porque obviamente no habla, por eso nosotros podemos decir que está hablando aquí del no nacido. Ahora también es necesario que nosotros nos preguntemos qué estamos haciendo nosotros como iglesia para que eso no suceda, para que eso no prolifere, para que eso no llegue a ser una ley, ¿cierto?, con libertades. Tenemos un desafío enorme en ese punto de vista. Por otra parte, ¿qué contención nosotros estamos dando a una madre que está pasando por esa dificultad? Quizás tú viviste un aborto de cualquier forma. Yo viví uno de manera natural, viví dos, pero fue uno el que me marcó, porque también vi ese porotito y ese fue el más doloroso, pero ese fue de forma natural. Y si ese me afectó y me marcó a mí, que fue algo natural, que fue algo esperado, ¿cómo será para alguien que realmente que lo haya hecho de forma voluntaria, ¿no? Ninguna persona que haya abortado puede decir, oh, ya ni me acordaba de eso que hice. Mira, si tú no me lo dices, yo no me acuerdo. Eso es algo que está constantemente. También puede ser de que a lo mejor tú sí te has practicado un aborto. A lo mejor ha sido algo voluntario por una situación de tu vida. O a lo mejor participaste en esta acción en otra persona. A lo mejor fue tu consejo. A lo mejor como padre, como involucrado, ya sea padre de esa criatura que no nació o padre de una hija,
¿cierto? Que estaba en esa situación, también participaste. También a lo mejor hasta pagaste por algo así. Te quiero decir que ese pecado el Señor ya lo clavó en la cruz, pero sí tiene que ser llevado con arrepentimiento. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros lleguemos a Él y que podamos dejar atrás ese dolor. A lo mejor sí te hiciste un aborto y eso te marcó por vida, a lo mejor físicamente. Yo creo que no nos quedemos con la idea de juicio, que nos quedemos con la idea del deber que tenemos ante Dios, con el respeto de la vida que Él da, y también que nos quedemos con la idea de perdón que Él también da, porque Él hace todas las cosas nuevas. Así que si tú pasaste por ese proceso, cual sea este, en el papel o en el rol que te tocó pasar, cualquiera sea este, pídele al Señor que sane tu corazón. Pídele al Señor el perdón que necesitas para estar en paz. Y Él te va a dar esa paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento y también te va a recordar que todos tus pecados en el momento que tú llegaste ante Él fueron clavados en la cruz del Calvario. Vamos a tener un momento de oración y les voy a invitar a que juntos entonemos esta canción tan bonita.